Sean todos bienvenidos nuevamente. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 1, versículos 18 al 25. Romanos 1, versículos 18 al 25. Vamos a ver en el contexto que Pablo va a explicar la razón por qué es necesario que el Evangelio se predique en Roma. ¿Por qué es necesario que el Evangelio se predique? ¿Y por qué Pablo no se avergonzaba de predicar ese Evangelio? Pues sabía que es poderoso el Evangelio para salvar a personas. Pero hay algo más, hay otras razones por qué Pablo no se avergonzaba de predicar el Evangelio. ¿Por qué también? Porque sabía que nadie es poderoso en sí mismo para ir al cielo, para salvarse. Solo el Evangelio es poderoso para salvar a las personas. Pues las personas están, además de incapaces, están bajo la ira de Dios, pues ellos pecan contra Dios y no pueden hacer nada que agrade a Dios. ¿Cuánto más van a poder salvarse? Ese es el tema de lo que estos pasajes van a explicar. Romanos 1, 18 al 25. Dice así, versículo 18. Vamos a leer ya desde el 16 para sacar el contexto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos ante tu palabra, Señor, que es verdad, Señor, que muestra la noticia, Señor, que solo el Evangelio puede salvar, pues todos son incapaces de salvarse por sus propias obras, ya que es evidente que todos quieren alejarse de Dios. Está en el ADN de ellos llevarse la gloria a ellos mismos y rechazar la verdad, pervertir la verdad. Y también es evidente que Dios está airado y les da rienda suelta a que vayan más a las profundidades del mal. Y por lo tanto la única solución es el Evangelio. El único capaz de salvar es Cristo por medio del Evangelio. Te pedimos, Señor, que sea de gran edificación y que valoremos, Señor, el Evangelio, que consideremos la única solución para salvarse. Al ver, Señor, que tú condenas a toda la humanidad por causa de rechazarte, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Un creyente, vamos a suponer una historia, que un creyente y un incrédulo entablan una conversación. Un creyente convertido y un incrédulo. Capaz que, no sé, están en un ómnibus, ponele, uno se sienta al lado, un incrédulo, y empiezan una charla.
Y bueno, ahí pasando la charla se da cuenta la persona que se sentó al lado que este era un evangélico. Y ahí empiezan a charlar. Y llegó entonces el momento en que el creyente le dice: todos necesitan sí o sí el evangelio, o todos irán al infierno, le dice. Y entonces el de al lado, el incrédulo, dijo: para, otros no creen lo mismo que vos. ¿Por qué no dejas que vivan felices? Por lo menos deja al viejito que le queda poco tiempo de vida que viva bien sus últimos días, con su familia, tranquilo, en paz. No le prediques algo condenatorio, le vas a hacer mal. Entonces el creyente dice: es que si no creen, irán al infierno por rechazar a Dios. Pará, le dice el otro, pará. Hay muchas religiones, vos no sos la Coca-Cola en el desierto, hay muchas religiones. Y mira, yo escuché hace poco que uno dijo que no importa qué religión seas, si vos crees en un Dios, estás creyendo en el mismo Dios. Estás agarrando una parte del elefante. En total, todos van a agarrar al elefante. Todas las religiones están viendo a Dios, una parte de Dios. Todos igualmente, entonces, aunque sea que crean algo de ese Dios, se van a salvar. Y hay muchas religiones que hablan de dioses. Vos sos muy reducido en tu mente. Y escuché eso que dijo un pastor ecuménico. Bueno, dijo el creyente, ¿por qué ya no me voy a la raíz?, pensó en su mente, y le dijo: justamente por tu forma de pensar es que solo el Evangelio puede salvar. Justamente por tu forma de pensar se revela que no querés aceptar al Dios real de la Biblia. Y justamente por tu forma de pensar me demuestra que en vano charlo con vos si tu mismo corazón quiere irse lejos de Dios. Solo el Evangelio te puede salvar. Por eso vas a seguir rechazando a Dios, porque no querés creer cualquier otra cosa menos al Dios bíblico. Porque el Dios bíblico te muestra la verdad y vos querés huir a tus propias concupiscencias. Y rechazás. Y esa es la idea aquí de Pablo. Por eso Pablo no se avergonzaba de predicar el Evangelio a Roma. Porque dice: el Evangelio es poder de Dios para salvar. Las personas no son capaces, no son poderosas en ellos mismos. Por eso Pablo se animaba a predicar el Evangelio, porque sabía que el único capaz de salvar es el Evangelio. Todos no pueden. Quieren huir. Y eso es lo que va a demostrar Pablo aquí, en este capítulo, demostrando que todos los que no son judíos en esta sección demuestran con su vida que no pueden salvarse por sí mismos. Al contrario, rechazan a Dios y Dios le enjuicia, por así decirlo, ya en esta vida. ¿Cómo ellos se van a salvar por sus propias fuerzas si lo único que hacen empeoran más las cosas? Y luego en el capítulo 2 va a mostrar que también los judíos que tienen la ley escrita del Antiguo Testamento, ellos también rechazan a Dios. Curioso, aunque tienen la Biblia y ven a Dios más claramente, ellos también. ¿Por qué? Porque tienen un corazón anti Dios. Y luego en el 3 va a decir: todos están bajo pecado porque no aceptan el Evangelio, no creen por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Pero vamos a empezar a ver la sección de que los gentiles no pueden salvarse por sus propias fuerzas. Y vamos a ver por qué, cómo Pablo nos va a demostrar que ellos no pueden. En el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, en otra traducción es detienen con injusticia la verdad. Todos están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos suprimen la verdad que Dios está
allí. Lo ignoran al Dios bíblico, suprimen. Por eso están bajo la ira. Y así Pablo demuestra que al contrario de ellos ser capaces para salvarse, Dios ya le está mirando mal por lo que hacen. Y va luego a desarrollar que ellos van a ir de mal en peor, no van a poder. Pablo nos revela esto, que los gentiles no pueden salvarse, están bajo la ira. Y la ira es una constante indignación de Dios. Le mira airado. Y desde la perspectiva humana, el humano puede notar esa ira, en el sentido de estar con un corazón culpable. Dios ya me condena, porque yo sé que peco y no hay solución. Y ese Dios que capaz existe, que es algo bueno, misericordioso y justo, sabe, me vio que yo hice mal. Y está airado. Y desde la percepción del humano, nota que hay algo ahí terrorífico, que el juicio viene. Y por eso el impío no puede vivir en paz. Y es más, luego ve que la muerte se le acerca, pues todos van a morir un día. Y dice, ¿qué va a hacer después? Yo hice mal. Voy a ir al infierno. En la conciencia, eso le dice. Y puede ver la ira de Dios también. Y la ira es una constante indignación de Dios, que está indignado por lo que hace, y que luego un día esa ira se va a materializar en su totalidad, enviándoles al infierno, donde ellos van a apreciar la ira por los siglos de los siglos. Pero ya en este presente, como vamos a ir viendo, la ira se manifiesta entregándoles a vivir de acuerdo a lo que ellos quieren vivir, para que ellos vean en la propia experiencia a lo que lleva el mal que quieren, a la perdición en el presente aún, pues vamos a ver más que ellos se corrompen. Y la ira demuestra que Dios no está de acuerdo con lo que hacen. Hay una constante reprobación de lo que hacen ellos de parte de Dios, hermanos. Y se revela desde el cielo, dice ahí. Algunos dicen que es desde el cielo donde está Dios, por eso dice que se revela desde el cielo la ira de Dios. Otros dicen que se revela desde cualquier lugar que vean, desde el cielo, de todo lugar. El ser humano ve que la ira de Dios está sobre él, porque peca. Y dice, se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es más, aquí Pablo está mostrando una ira específica de Dios de acuerdo a un pecado específico. No se aira, por así decirlo, por cualquier mentirita o cualquier cosa. No, sí se aira por cualquier mentirita porque es pecado, pero se aira a Dios. Ahí está. Ellos detienen la verdad que se le presenta delante de ellos, hermanos. Deciden blasfemamente cortar con la verdad. Y el versículo 19 nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios claramente se dio a conocer a ellos, a los gentiles, aunque ellos no tenían la Biblia escrita para verle a Dios, aunque ellos no estuvieron con el pueblo judío ahí en el templo, ellos vieron a Dios y Dios se les, en cierto aspecto, como les voy a comentar, y Dios se les dio a conocer a ellos, pero ellos lo retuvieron con injusticia la verdad que Dios está allí. Entonces Dios está con ira. Dios dice claramente que por medio de las palabras que se manifestó a ellos, que les dio a conocer claritamente. Nadie tiene excusa aunque nunca leyó la Biblia. Dios se les dio a conocer. La Biblia no miente. Aquí dice eso. Pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y esto hay que creer. La Biblia dice, a todos Dios se le manifestó. Y vamos a ver más cómo.
El versículo 20, ¿qué dice? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todas las cosas invisibles que provienen de Dios, los atributos invisibles que provienen de Dios, como el amor, la benignidad, la misericordia, todo eso se lo puede captar con dos atributos que dice aquí, que es el poder de Dios y, ¿qué dice? La deidad, que bueno, que es lo que es Dios. Todo se lo ve por medio de la creación del mundo. Pero vamos a pausar un poco, hermanos, vamos a pausar un poco. ¿Por qué ellos rechazan lo que ven en la creación? ¿Por qué ellos rechazan a los atributos que se ven de Dios, como el poder, al ver obras poderosas de Dios en la creación, las montañas, el mar, el aire, los animalitos, el mismo ser humano? Porque ellos rechazan ese poder visto de Dios, esa deidad que también refleja otros atributos más. La providencia, que Dios controla y cuida toda la humanidad para que no haya una tercera guerra mundial y se liquiden todos en un momento. ¿Por qué Dios revela todo eso y ellos ignoran? Porque ellos están corruptos. Ellos se aman a sí mismos. Ellos quieren satisfacer sus deseos personales antes que enfrentarse con la verdad y acudir a Dios para salvación. Ellos reiteradamente dicen: no quiero saber de Dios. Yo quiero vivir de acuerdo a mis pasiones y de acuerdo a mis deleites. Porque ellos saben que están mal y que tienen que irse nomás de Dios, pues Dios le va a condenar, Dios le va a decir: no, arréglense, dejen el mal. Y ellos saben, entonces se alejan, retienen la verdad y esconden, maquillan esa verdad y tratan de cambiarlo y creer otra cosa. En el profundo de su corazón ellos saben que son culpables. Esa es la razón porque al ver las obras de Dios se alejan y cambian esa verdad para inventar cualquier cosa menos la verdad que se presenta claramente delante de ellos. Ellos saben que son culpables. Salmos 14:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, claritamente. El necio sabe que hay un Dios, pero él lo miente y dice en sí mismo, dice: no hay Dios, no. ¿Para qué? Para dar rienda suelta a su vida, donde no tiene que rendir cuenta a nadie, a un Dios que les dice que estás bajo la ira y vas a ir al infierno si no crees. No, él quiere seguir viviendo como quiere. Y esto desde que sos niño, desde que naces ya, hay esta rebeldía. Yo me acuerdo que desde chico yo ya quería ignorar a Dios. Y hay muchos también. Desde chico uno en la conciencia sabe que hay algo que determina el bien y el mal. Sabe que hay un ser bueno allí afuera que nos dio a nosotros la moral, la capacidad de decir: esto está bien o esto está mal. Ah, no, yo no voy a hacer esto porque esto está mal. Pero también sabe que hay un ser allí grande, superior, santo, que es el que le está mirando. Esa conciencia está. El humano tiene un vacío eterno en su corazón, que es el lugar donde debe estar el Dios eterno. Y tiene esa conciencia. Pero a pesar de eso, desde chico uno ya va atrevidamente decidiendo desobedecer esa moral,
y decir, no, Dios no existe, nada, voy a hacer lo que quiero, voy a deleitarme en este placer. Pero luego esa vocecita le dice, pecaste, hiciste mal, y te hace sentir culpable. No. Pero luego se autoconvence de nuevo, no hay Dios, no hay Dios. La conciencia dice, luego lo va a decir en Romanos 2:15, que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, Dios escribió una ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles los razonamientos de ellos. Dios dio la conciencia, Romanos 2:14, que acusa o defiende los razonamientos. La conciencia es algo que Dios dio para que el humano se dé cuenta que necesita de Dios y que está mal. La conciencia es lo que te dice. Pero en cambio el humano ya desde chico va rechazando la verdad, suprimiendo la verdad, porque elige lo que quiere hacer, ama más sus propios deseos, no quiere enfrentarse con la realidad. Pero Pablo dice que la creación del universo es una evidencia donde la conciencia te tiene que decir que hay un Dios, porque las cosas hechas demuestran que hay un Dios que las hizo. Porque versículo 20 de nuevo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles. No hay excusa. El humano sabe, en su conciencia sabe claramente que no es una casualidad que Él está existiendo. Que yo no nací por una casualidad. ¿Cómo? ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo existo? ¿Cómo yo tengo emociones? ¿Por qué? Hay algo más superficial así nomás. Hay algo más inteligente, hay algo más espiritual. Esto no es un caos, esto no viene de un caos. Hay un orden, yo sé por detrás de todo que hay un orden. Pero el incrédulo suprime esa verdad, suprime porque está en pecado. Y Dios lo dice, yo te manifesté toda la creación y vos no aceptaste que yo existo. Lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, se ve claramente por medio de las cosas hechas. Nadie puede negar que Dios existe sin mentir descaradamente a Dios. Sin mentir que existe un Dios. Nadie puede negar sin mentir descaradamente. Nadie puede decir Dios no existe sin que se evidencie que están mintiendo, porque a veces cuando uno miente traga la saliva así. Dios no existe. Dios no existe y se rasca así. O otros ya muy descaradamente ya tienen la conciencia cauterizada, Dios no existe. Y en su mente existe, sí, pero yo le rechazo igual. O otros que ya tienen la conciencia saturada, ya que creen cualquier cosa. Y están en lo peor de lo peor. Encerrados en su mundito que creó. Pero la verdad es lo que dice la palabra de Dios. Que claramente Dios se les manifestó a ellos. Claramente sus conciencias le dice la verdad. Que Dios existe y que Dios está allí. Y que Dios es el que mantiene todas las cosas en orden. Y hasta que Él no diga basta, Él no viene en su segunda venida. Desde la creación del mundo, Dios se dio a conocer por sus obras, dice. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ya desde el momento que Adán y Eva nacieron y Dios creó el universo, desde allí, su divino poder y deidad
empezó a mostrarse ya. Y los humanos, luego que nacieron de Adán y Eva bajo pecado, ya veían a Dios por medio de las obras que Él hizo. Solo un ser inteligente, poderoso, lleno de todos los atributos de Él, pudo haber hecho esas cosas. Y ya desde ese momento, Dios es testigo que ellos vieron la gloria de Dios y desde allí empezaron a rechazarle. Todos los humanos, Dios tiene ahí una cuenta de todos los humanos desde aquel tiempo hasta ahora. Todos, aunque vieron la gloria de Dios, lo rechazaron. Desde ese tiempo Dios ya está llevando la cuenta y Dios es el mejor testigo que sabe las intenciones de los corazones y sabe que ellos están sin excusa. Le rechazaron. Hermanos, todos fueron testigos de la creación. Ya, desde Adán y Eva, hermanos. Ellos veían lo glorioso de las obras naturales de Dios, pero aún así le negaban. ¿Por qué? Porque quieren vivir a su antojo, hermanos. Quieren vivir a su antojo. Y estas cosas se le manifestaron, y dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por ellos, por medio de las cosas que Dios hizo, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La palabra de Dios no miente. Ellos entendieron, lograron entender. No existe un momento que ellos no pudieron entender algo. Entendieron que detrás de esto hay un Dios. Y su conciencia los dice. No hay excusa, por lo tanto. Dios dice, están bajo la ira porque me rechazaron. Detienen la verdad que yo les di a conocer. Detienen mi verdad. ¿Cómo me van a detener mi verdad? Yo, el Dios glorioso del universo. Me detienen. Me enojo con ustedes. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos querían darse la gloria a ellos mismos. Habiendo conocido, la palabra de Dios no miente, de vuelta digo, habiendo conocido a Dios, viendo la gloria que Él tiene detrás de sus grandes obras, ellos dijeron, mis obras son buenas, mis obras son las perfectas. Ese Dios no existe. Mirá mi obrita que hice. Mirá mi rueda que hice. Mirá la piedra como la moldeé. Mirá cómo ahí le hablé con calidad. Mirá cómo pude mentirle bien y no se dio cuenta. Mirá qué capo, yo me llevo la gloria. Habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria a Dios por las cosas hechas, sino que lo ignoraron y ellos quisieron glorificarse a ellos mismos por lo que ellos hacen. Hermanos, se gloriaban a ellos mismos siendo que sus obras son imperfectas, las de ellos. Hermanos, y no llega ni al talón las obras que Dios hizo en la creación. Es más, el hombre crea cosas que tal vez son algo digno de gloria, entre comillas, pero que solo hacen empeorar a la humanidad a veces. Tal vez algunas cosas sirven como el remedio, pero las últimas consecuencias de ese remedio inclusive puede empeorar a otras personas. Otros se drogan. Einstein creó la bomba atómica. ¡Oh, qué hazaña! ¡Qué obra gloriosa! Pero luego esa bomba atómica es causa de miedo en el universo. El hombre creó el fósforo también. ¡Qué peligro! Ay, se llevan la gloria, pero eso crea maldad también. El auto, ¡oh, qué invento el auto! Pero no es algo, digamos, que beneficie a la naturaleza tampoco. El auto envía, digamos, dióxido de carbono y estropea la capa de ozono. Pero Dios hizo todo perfecto. Dios hizo todo perfecto.
Si ahora hay algo en el planeta Tierra que no esté funcionando bien en la naturaleza, es por causa del hombre, hermanos, en su mayoría. Porque Dios también creó el universo, con el objetivo de que sea temporal. Pero aún así, Dios creó el universo con el objetivo que luego un día pare de existir, para luego crear otro mejor, el cielos nuevas y tierras nuevas que va a ser. Aún así, el humano empeoró un montón y empeora cada vez más, de una manera trágica, de tal manera que ninguna obrita del humano se puede comparar a la gloria que se ve en la creación de Dios. Vean ese sol que hace años y años y años y años, décadas, siglos y siglos sigue allí, dando energía. Véanse a nosotros mismos, cómo vivimos, cómo pensamos. ¿El humano puede inventar algo así? No lo puede. Pero se autoconvence de que puede superar a Dios. Se autoconvence de que Él puede llegar a ser un Dios. Se autoconvence que Dios no es nada, que Él puede ser el que se lleve la gloria. Y no le dan gloria a Dios, pues Dios se merece toda la gloria, pues es el Dios del universo. Y Dios hace todas las cosas bien, hermanos. Igualmente ignoran a Dios. Dios creó todo ordenado para que todo concuerde, para que todo nos sirva de bendición, para que podamos comer. Hay otro pasaje en Hechos que dice que nos da alegría al corazón. Él hace llover la lluvia para los injustos y para los justos. Él nos da unos buenos paisajes, hermanos, pero ellos le siguen ignorando. Y luego dice, ni le dieron gracias, versículo 21. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Reciben el sol, la lluvia, imágenes dignas de sacar una foto, y no le dan gracias a Dios. Gracias, Dios, por el día de hoy que me diste. Gracias por el sol que salió. Gracias por la creación. Gracias por este animalito que está acá. Gracias, Señor, por respirar. Gracias por la vida. Nah, salí de acá, Dios. Yo vivo porque yo vivo, y yo pienso porque un día llegué a pensar porque no sé, se juntaron ahí una cantidad de probabilidades infinitas. Ahí yo nací y ahora veo el sol porque se juntaron unas probabilidades ahí para que el sol esté ahí. Y ahora yo vivo porque yo vivo. Yo soy el centro del universo. ¿Qué le voy a dar gracias a ese Dios que ni existe? Maldito sea Dios. Y no le dan gracias. Mal agradecidos. Y dice además, sino que se envanecieron, dice, 21, dice. Ni le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se encerraron en su propio mundo intelectual, entre comillas, y volvieron vanos. Empezaron a pensar cosas vanas. En su propio mundo intelectual, en sus razonamientos, crean teorías alternas, ¿sí? Donde dejan la verdad, suprimen la verdad, detienen la verdad con esa injusticia de ellos, de un corazón rebelde que no quiere aceptar a Dios. Retienen la verdad. Y algunos crean teorías como, ay, yo quiero que se haga justicia. El universo se va a encargar de la justicia, que se haga justicia. El universo va a dar la solución a este problemita. Yo sé, el universo es la respuesta. El universo lo va a demostrar. La fuerza de la naturaleza, dicen ellos. ¡Qué ignorantes! Niegan que hay un Dios personal. Niegan que hay un Dios bíblico. Que un día les va a rendir cuentas si hicieron las cosas bien o mal.
Y ellos hicieron mal y entonces va a haber condenación. Ignoran esa verdad y no quieren buscar a Dios. Y crean teorías. Ahí en esa época, ahí en Grecia, en esta época ahí de donde se escribe Romanos, ya desde antes creían teorías de los dioses del Olimpo, Zeus, no sé qué, estos dioses aquí, para allá. Inclusive hacían un dios a la imagen de ellos que no era perfecto y que se mezclaba con los humanos y que también podían morir. Claro, rebajaban al dios a la imagen de ellos para que ellos sean los superhombres que pueden llegar a ser como Dios. Ese era el pecado de Adán y Eva desde el comienzo también. Ellos cayeron, Eva cayó ahí y por lo tanto Adán queriendo ser como Dios. La serpiente le dijo, si coméis de este fruto vas a ser como Dios. Y el orgullo ahí, el pecado entró. Robarle la gloria a Dios. Querer ser el centro y por lo tanto inventar cualquier tontería con tal de autoconvencerse de que Dios no existe. Y crean un mundo muy inteligente aparte. Vos ves en el universo hay cantidad de teorías. Los indios adoran una vaca y crean un sistema ahí de karma, yo qué sé, los chinos, los japoneses, pero todos inventaron un mundito para sacar ese vacío que tienen de saber que hay un Dios allí que va a juzgar. Inventan teorías para suprimir esa verdad, teorías convincentes. Y esto es 2 más 2 es 4. Siempre hubo religiones desde el comienzo de que la historia tiene registros. Inventan religiones, sacrificios, y esto. Y los indios ahí que nunca tuvieron contacto tal vez con otros humanos ahí, ya crean religiones ahí para espiar la culpa. Y saben que hay un Dios y adoran a un Dios ahí. Y si no existe bien, inventan cualquier Dios ahí. Porque sale de la conciencia la necesidad de que hay un Dios que va a juzgar. Y el versículo 21 dice, se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se llenó de tinieblas el corazón, de error, de pecados, perversión, pecaminosidad, porque negaron a Dios. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y no solo los filósofos, los que inventaron teorías grandes, profesaron ser sabios. Oh, mira qué sabio que soy yo, que hice esta teoría del universo, donde todo tiene sentido ahora y puedo vivir en esta lógica que yo inventé y ahora veo todas las cosas mejor. No solo los filósofos que inventaron cosas grandísimas, sino cualquier humano que empieza a vivir de acuerdo a sus propias convicciones, que quieren dejar al lado a Dios y entonces empiezan a crear mentiritas y luego se creen sus mentiras y crean un libro propio, cada humano, no importa si es filósofo, no importa si es doctor en no sé qué, ya se va creando ahí una doctrina aparte. Todos son religiosos que crearon, digamos, doctrinas en sus corazones. ¿Para qué? Para suprimir la verdad. Todos se alejan de Dios y se entenebrecieron en sus propios razonamientos. Todos, no hay excusa. Porque nadie puede vivir en paz sabiendo que está bajo la ira de Dios. Van a querer cambiar esa verdad. Y eso es lo que Pablo lo está mostrando en estos pasajes. Hermanos, y algunos ahora también siguen así, claro que sí, inventan cualquier otra cosa, pero no hay nada nuevo debajo del sol, van a crear mentiras que se repiten y otros crean otro tipo de mentira, pero todos son mentiras que ya se conocen, muchas de ellas. Inventan cada cosa. Los católicos, tal vez dicen algunos, para esquivar al Dios bíblico, dicen, los católicos esos mataron una cantidad de personas, de cristianos.
yo no creo en el Dios de la Biblia. Y ahí ya están felices de vuelta. Sí, Dios no existe, vamos arriba. Los católicos me ayudaron a demostrar que Dios no existe, vamos arriba. Porque los católicos fueron unos malvados que crearon la Inquisición. Dios no existe, vamos arriba. Vamos a hacer pecado nomás como quiero. Crean mentiras. Pues por culpa de los católicos, que son corruptos, no le vas a rechazar al Dios del universo. ¿Qué la culpa que tiene Dios que los católicos hicieron esas hazañas horribles? Y Dios ve eso de vuelta, esa actitud es, y dice, horrible esa actitud, me está despreciando. Quiere escaparse a toda costa y creer cualquier cosa con tal de no creer la verdad. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, crearon cualquier cosa para adorar encima a otra cosa que no sea Dios. Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas que para ellos tienen algo de gloria, como una vaca que ahora adoran los indios. ¿Qué gloria tiene esa vaca? Dicen. Y esto ya es viejo. Pablo ya lo estaba diciendo antes ya. Cambiaron la gloria del Dios del universo, quien se merece toda gloria por lo que hizo, a un Dios que es eterno, que es incorruptible, que no tiene nada de pecado. Cambiaron esa gloria por una imagen de un hombre, pues el hombre hizo ese ídolo. Y ahora dice que ese ídolo es como Dios. Pero ese ídolo es a imagen de el hombre que es corruptible. El hombre hizo esa imagen y lo adora. El hombre ahora hizo la Virgen María y lo adora. Pero esa Virgen María es una creación del hombre, pues la Biblia nunca dice que la Virgen María debe ser adorada. Lo sustituyen y elaboran todo un sistema detrás para ignorar a Dios bíblico y adorar a otros hombres. San Cayetano, la Virgen María, el Dios de no sé qué. Yo le voy a orar a San Pedrito. Órale a Dios. Principalmente no vas a poder orar a Dios si no crees en el Evangelio, si no crees que estás bajo perdición, si no crees a Cristo que murió en la cruz para salvarte. No encuentres excusa en otra cosa. Y cuando algo trágico aparece así en sus vidas, ahí sí yo, Dios, sí, ayúdame, Dios, no quiere. Ahí sí van a su conciencia. Pero luego, no voy a seguir en lo que yo quiero hacer. Todos, aunque no, hermanos, ignoran, no solo estos que cambiaron la gloria de Dios por un idolito, todos cambian a Dios por sus propios ídolos que ellos tienen. Mi auto 0 kilómetros que me compré, mirá qué perfecto auto este, mira cómo ando, chau Dios, no, ¿vos crees que le van a agradecer a Dios? No, este es mi auto. Y empiezan a adorar, oh mi familia, qué perfecta familia que tiene, oh mirá, yo tengo una familia, no sé qué. Y Dios, cualquier cosa donde no estés dando la gloria a Dios es un ídolo. Cambian todos, hermanos, cambian a Dios por un ídolo. Y al sentir la culpa, crean, digamos, otras cosas que alivien esa culpa. Algunos se entregan a los deleites, más todavía. Compran más cosas, comen algunos para sacar esa culpa. Comen y comen. Otros hacen cualquier cosa para sacar ese peso de la culpa.
pero ignoran a Dios, hermanos, ignoran a Dios. Y al final, algunos capaz que se acercan más, creando algo que tiene que ver más con la religión, pero igual todos son hipócritas, porque realmente siguen haciendo el mal que quieren. Y por eso no van a Dios. Crean algo ahí, digamos, minucioso para tratar de llegar un poquito a la verdad, pero es solamente para satisfacer la culpa que están sufriendo y para luego seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. Por eso luego va a decir en Romanos 3 que no hay nadie que busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien. Por todo esto, Dios aún se revela más contra ellos y revela más su ira. Versículo 24, ¿qué dice? Versículo 24 del capítulo 1. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Por todo esto, por todo el mal que están queriendo ocultar, refrenando la verdad y todo lo que vimos, creando ídolos, etc. Por todo esto, Dios los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones. Pablo acá, como que dice, no hay solución, no hay solución. Cada vez que hacen algo para ignorar a Dios, Dios se aira más todavía con ellos. Y ellos se vuelven más peores, van de mal en peor. Y Dios les entrega entonces las inmundicias de ellos, en las concupiscencias de sus corazones. Es como que Dios dice, ¿me seguís ignorando, creando cualquier barbaridad? Anda nomás. Yo antes te retenía de no caer en las profundezas del mal. Yo te retenía para que vos no sufras las consecuencias de todo lo mal que podés llegar a caer. Yo te retenía. Pero, ¿vos querés eso? Anda entonces. Anda. Y hay muchos que se vuelven brujos. Tienen trato, algunos tal vez con cosas de brujería, y después tienen los resultados de eso. Hay otros que caen en pecados inmorales horribles, como luego va a decir, el homosexualismo, el lesbianismo, etc. Y hay otros pecados que acá no se dice, pero el incesto, otras cosas. Van y empiezan con la pornografía, miran algo así, después empiezan a mirar cualquier tipo de pornografía. Y eso les afecta al cuerpo, a las relaciones con los demás humanos. Y se vuelven horribles. Y algunos son tan deplorables que nadie les quiere tener cerca. Y no encuentra trabajo por ninguna parte. Se vuelven horribles. Y luego van a la cárcel. Y en la cárcel hacen cualquier cosa. Así va. Toma, ¿crees? Anda. Ese es el peor juicio que pueden caer muchos. La ira de Dios ya se está manifestando, pero en el infierno en su toda esplendor. Y después tienen una culpa infernal por lo que hicieron, y quieren ocultar esa gran culpa, pero ya es muy difícil, entonces hacen más mal todavía porque ya están en eso. Y van en la miseria, en la miseria, en la miseria. Ahora te dejo, anda a la inmundicia que vos querés. Y van. Y Dios está en una ira así. Y en una ira que se va manifestando más y más y más. En la vida misma. Pablo nos da a conocer eso acá. Todos son incapaces de salvarse. Todos. Están en una arena movediza. Cuanto más se mueven, más se caen a las profundezas. Y va a llegar un tiempo que... Por eso Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio, porque sabe que es la única solución. Por ellos mismos nunca van a poder salvarse. Van a estar de mal en peor. Hermanos. Y luego dice, de modo que
debido a que Dios les entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está dando un ejemplo más. Debido a que Dios les entregó a lo que querían, ellos llegaron a deshonrar, ir contra la dignidad humana, ir en contra de la dignidad de su propio cuerpo encima. Llegaron a hacer tal vez algunos sacrificios o ponerse cosas así en la nariz por un dios que simboliza no sé qué. Empezaron a hacer cortes acá y empezaron también relaciones sexuales así entre el mismo sexo para tener enfermedades, cualquier cosa, o una persona tener con animales, ya saben qué, y ahí horrible, estropearon todo, deshonraron sus propios cuerpos y que van a recibir digamos, las consecuencias de lo que hicieron. Y Dios le dijo, ¿eso quieren eso? Vean que no les será nada agradable. ¡Zum! Hay muchos también que se tatúan por todo lado y algunos que se cortan la nariz así, la calavera, no sé cómo se llama eso, y que tienen sin nariz así, y no sé qué infección se pueden agarrar eso. Deshonran sus propios cuerpos. Y otros también en el aspecto religioso, ahora los católicos, algunos se laceran, para ser supuestamente más religioso, para expiar la culpa. Se laceran todo y andan penitentes así. Pero eso les arruina más su cuerpo también. Y van de mal en peor. Y el versículo 25 que dice, ya que cambiaron, Dios les entregó a eso, deshonraron sus cuerpos, ya que, 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Clarito. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira que ellos decidieron crear, mentir. Pero Dios, nadie puede llegar a mentir. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6. A Dios no se le miente nadie. Acá podrán mentir un poquito, pero a Dios no se le miente. Tarde o temprano la ira les va a llegar en este mundo y también en el venidero. Y por lo tanto necesitan la salvación. Por esto Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio, porque es lo único que va a ser capaz de salvar a una persona. Y Pablo estaba anonadado por ese evangelio que puede salvar. Es el Dios del universo que se hizo hombre para morir en la cruz y para identificarse con su pueblo, para morir y resucitar y para que ellos resuciten. Es el poder de la resurrección que es capaz de salvar. Y por eso la esperanza de Pablo estaba en el evangelio, que es poderoso para salvar a un alma de esa calibre, digamos, de maldad, llegarle a salvar. Dios es poderoso de salvar a cualquier pecador. No está en nosotros la capacidad de salvar a una persona. No está en nosotros decir, haz esto y te vas a salvar tú. No, ¿por qué? Porque ellos niegan a Dios. Ellos quieren irse lejos de Dios. ¿Cómo vas a poder salvarle a esa persona? Ellos van a ir de mal en peor. Es el evangelio que puede salvar. Por eso tienes que predicar el evangelio. Por eso tenemos que ir a otros lugares para predicar el evangelio. Porque si no escuchan el evangelio, nadie va a poder oír la palabra de Dios para salvarse. Es lo único que puede salvar. Nunca te avergüences del evangelio. Y si vos sos creyente, tenés que tener un gran gozo, que ya saliste de ese bucle de caer hacia el mal, rechazar a Dios. Ahora vos vas más hacia Dios, en vez de ir más lejos. Ahora vos vas más hacia Dios. Querés más estar con Él. Querés más obedecerle. Porque sabés que en el evangelio hay poder para seguir santificándote también. Porque si fuese por tu propia carne, no vas a poder llegar más a Dios. Si fuese por tu propio desempeño de seguir la ley,
no vas a llegar más a Dios. El Evangelio es también que te da poder para seguir santificándote, hermanos. Y no te hagas siendo un creyente, no te hagas el sabio que por tus propias fuerzas puedes llegar a hacer algo. No, vos más que nadie debes saber que eras un impío y solo el Evangelio te pudo salvar. Hermanos, no importa si naciste en una familia cristiana como yo me quería alejar de Dios. Iba a la iglesia y decía, sí, pero mi corazón luego hacía cualquier cosa. Pero llegó un momento que yo experimenté la ira de Dios en muchas cosas en mi vida. Yo no les voy a contar todo, pero yo experimenté la ira de Dios. Y llegó un momento que yo dije, ya no más, yo no puedo, Dios, yo que necesito a ti. No importa si repruebo esta materia, yo quiero ser salvo, Dios, yo te quiero conocer. Yo prefiero reprobar esta materia, pero no irme al infierno. Dije así. Y ahí le busqué a Cristo, la gracia de Dios, buscaba, y ahí me salvó Dios. Creí en el Evangelio. Porque por mis propias fuerzas sabía que iba ahí, iba peor, iba a ir de mal en peor. Y gracias a Dios porque Él es el que nos llama con esa gracia irresistible, con ese poder irresistible que viene del Evangelio, donde nadie se puede resistir. Porque si fuese por nosotros, nadie iba a ser salvo. No hay nadie que busque a Dios siquiera, dice Romanos capítulo 3. Para que nadie se gloríe. Dios eligió a algunos para que nadie se gloríe. Hermanos. Y esto es lo único, hermanos, que nos va a dar paz a nosotros. Saber que solo Dios puede salvar, porque ellos están recibiendo el juicio de Dios. Cambian la verdad de Dios por la mentira y Dios se aira contra ellos, hermanos. Y dice el versículo 24, 25, dice, cambia a Dios por la mentira, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos honran y dan culto a seres creados encima, en vez de a Dios. Llegan a lo más profundo del mal. Llegan a crear un Dios a su imagen, siendo que Dios está ahí, y empiezan a adorar a vacas, cabras, algunos empiezan a adorar a esto, sabiendo que Dios está ahí. Y dan cultos encima a eso. Y dice, antes que el Creador, el cual es bendito, que es santo, es apartado, es lleno de gloria, es amoroso, es todo lo mejor. Y ellos van contra ese Dios, que es bendito, dice Pablo de corazón, el cual es bendito por los siglos y lo va a seguir siendo. Este mundo va a pasar, pero la verdad va a estar siempre. Amén, así sea. Hermanos, solo el Evangelio es la solución. ¿Por qué? Porque todos están perdidos. Están bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, y esa ira se va manifestando cada vez más ya. No hay escapatoria. La única escapatoria que el impío tiene es el Evangelio, que es poder de Dios. Y gracias a Dios por los que creyeron ese Evangelio. Y esto les debe servir a ustedes de ánimo para seguir creyendo el Evangelio, para estar agradecidos a Dios. También, claro, por la creación, por las cosas buenas que ven, y también por las aflicciones, porque demuestran que vos estás siendo un buen hijo de Dios. La creación te debe estar dando a vos un corazón agradecido, pero principalmente lo que te debe tener a vos animado para agradecerle a Dios es que Él te salvó de esa situación, de ir en mal en peor. Dios tuvo que decir, basta, criatura, ahora te salvo. Y si vos experimentaste eso, hermano, debes estar agradecido. No todos tienen esa posibilidad.
No de todos es la fe. Y si vos tenés esta fe, podés decir, no me avergüenzo del Evangelio, voy a predicar hasta el mismo rey Herodes, como luego Pablo iba a predicar. Voy a ir hasta el mismo emperador a predicarle, porque sé la verdad. Y la verdad fue eficaz en mi vida. Cristo se reveló en mí y Cristo se me sigue revelando en mí. Si tú crees en este Evangelio, debes estar agradecido, pero enormemente. Y es algo infinito lo que Dios te regaló. Es la vida del Hijo mismo. Por lo tanto, no vas a lograr estar agradecido en este tiempo, en su totalidad. No vas a lograr estar agradecido totalmente ni en el siglo venidero. Porque la vida eterna es conocer a Cristo. Vos vas a estar agradecido y cada vez más agradecido por los siglos de los siglos. Porque la obra que Dios hizo para salvarte es infinita, hermanos. Y la vida eterna va a seguir conociendo a ese Dios infinito. Porque también vos vas a ser un trofeo allí de Dios que como dice Efesios 2:7, que vas a mostrar la gracia, las misericordias y las bondades de Dios por los siglos de los siglos a todas las potestades. La obra que Dios hizo en tu vida es digno de gloria allá en los cielos, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por lo tanto, hermanos, no veas en tu problema, en tus problemas, tus circunstancias en el día a día, no veas ahí el problema, sino más mirando, qué mal que me hizo, mira qué mal que me fue acá en el trabajo, mira que algo me pasó acá, mira se cayó la tele acá, yo qué sé, se cayó el celular ahí, yo qué sé. No mires los problemas, enfócate en el Evangelio, en la gracia de Dios, enfócate en Cristo, en medio de las tribulaciones. Hay uno que contó una historia de que uno se quedó anonadado por un pajarito de no sé de qué clase así, no sé si él era algo tipo de animales que saca fotos o algo así, y de noche en la floresta él vio que ese pajarito se fue hacia un lugar y él, despreocupado por víboras, por saltamonte, nada, él entró en la floresta a buscar al pajarito y estaba anonadado por el pajarito y sacó una foto. No le importó que hayan víboras, monos ahí, osos, alacranes. Él se enfocó en la gloria del pajarito. Así también tú, enfócate en la gracia de Dios infinita. Y no en las circunstancias, no en los otros que están de mal en peor. Enfócate en el Evangelio, que es poder de Dios para que luego se salven si es la voluntad de Dios, pero también para que tú seas cada vez más a la imagen de Dios, pero para que vos disfrutes más a Cristo mismo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por estas grandes verdades, Señor. Pero gracias porque los creyentes han podido apreciar, Señor, las verdades. Porque hay muchos, Señor, que rechazan tu verdad por sus propias mentiras. Y van de mal en peor, Señor, siendo ellos unos mentirosos en los corazones de ellos. Y sacándole la gloria a Dios. Y entonces Dios les entrega los peores pecados para que ellos aprecien lo que es desobedecer e ignorar a Dios. Y eso no les va a hacer nada bien. Al contrario, les va a llenar de juicio. Y cuanto más Dios tarda en castigar, más castigo recibirán. Porque ignoran la gracia por más tiempo de Dios. Pero esto a los creyentes nos debe dar gozo, porque tú nos sacaste de ese desencadenamiento al mal. Y ahora nos llevas, Señor, más hacia las alturas, renovando nuestro corazón, nuestra mente, para andar de acuerdo a la verdad y no de acuerdo a la mentira, Señor. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos, Señor,
Que el Evangelio siga siendo predicado en todo lugar hasta que tú digas y muchos se salven, Señor. Si hay una persona aquí todavía, Señor, que no ha creído, Señor, que hoy también pueda ser el día que esa persona diga, ya no quiero más estar bajo el juicio de Dios. No importa, yo no voy a prestar atención a lo que mi ser me diga. Yo quiero aceptarle a Dios. No quiero más el mal. Quiero aceptar a Cristo. No le quiero rechazar. Quiero creer que solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. No quiero encontrar excusas para ignorar más a Dios y al fin hacer lo que yo quiero nomás. Quiero ir a Cristo. Quiero ir a la vida. Es mi voluntad, Señor, ir a Cristo ya. Ya no quiero más. Nosotros los hijos de Dios sabemos que hay poder en Cristo, pues nos cambió allí y nos seguirá cambiando y nos sigue y experimentamos cada vez más el Evangelio en nuestras vidas y somos cada vez más conscientes del mal que hay allá afuera, pero cada vez somos más conscientes de todo el bien que hay en nosotros por Cristo Jesús, como dice Filemón 6. Gracias por todo, Señor. Te pedimos que hoy podamos tener una buena Santa Cena también para conmemorar a tu persona, a tu obra en la cruz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.